Hola a todos y bienvenidos a Test Lab. Yo soy María de Brightest, el proveedor global de certificaciones más chulo del mundo. Y ahorita con nosotros tenemos Kino Erostroza, CEO de Qualisense en Perú, y creemos que una de las personas más certificadas por ISTQB y otros boards. Y hoy nos brindará con una charla webinar sobre DevOps. Y no te olvides que tienes la oportunidad de ganar un examen gratuito y ser como Guino, una de las personas más certificadas también. Las instrucciones están en el final del vídeo. Guino, el micrófono es tuyo. Gracias, equipo Brightest. Bueno, ¿cómo están? Vamos a comenzar con esta charla de DevOps for Testers, en la que vamos a hablar un poco de cuál es de qué manera un tester participa dentro de un equipo DevOps, cómo es diferente o distinto a la forma, digamos, tradicional en un equipo de desarrollo de software. Pero vamos a comenzar un poco con los orígenes de DevOps, de dónde viene el término. Sucede que aun cuando la organización de repente ha avanzado hacia un enfoque ágil, sigue habiendo una brecha de comunicación, tanto entre los que desarrollan, los que construyen y los que operan el producto, los que mantienen el producto funcionando. Entonces, muchas veces suele suceder que aun cuando una organización, por ejemplo, de repente ya no trabaja tanto con un enfoque en cascada, sino ya trabaja en equipos Scrum, células o como les llamen. Sin embargo, siguen teniendo dificultades estos equipos al momento de hacer los despliegues o de poner algo en producción, porque existe esta brecha que le llamamos el muro de la confusión. Ahí es donde justamente sucede am, esta idea de unir ambos equipos o de derribar eso que le llamamos el muro de la confusión, que normalmente sucede porque la forma como la organización tiene a las personas es así. Unas personas se encargan de desarrollo, o sea, ahí estamos hablando de analistas, programadores, testers, y otras personas son las encargadas de la infraestructura, operaciones, seguridad, arquitectura. Entonces, los tienen organizados de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que tienen objetivos distintos, que no congenian entre ellos. Ahí, por ejemplo, en el muro pueden ver que hay distintas mentalidades, hasta usan distintas herramientas, sus procesos son distintos. De repente los de operaciones usan más ITIL, los de desarrollo utilizan Scrum, entornos distintos. De repente los de desarrollo utilizan datos de prueba, utilizan entornos de prueba. Los de operaciones utilizan obviamente los entornos reales. Entonces, los de desarrollo no pueden hacer muchas veces las pruebas en las condiciones reales, en las condiciones en las que va a trabajar el usuario final, y eso solamente lo tiene operaciones. Entonces, para hacer las pruebas en entornos finales requiere de una coordinación que muchas veces dura días, semanas, en algunos casos meses. Entonces, el despliegue o la liberación de los cambios demora bastante, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué es lo que el negocio ve realmente? Ve que no se le está atendiendo oportunamente, ¿no? Pues, el equipo de desarrollo puede decir, pero yo ya tengo los cambios listos. Y operaciones va a decir, pero esos cambios nosotros no sabemos en qué condiciones están, no están documentados. Entonces viene em, una discusión entre ambos hilos que hace que finalmente el negocio sea el perjudicado y el usuario que está esperando esos cambios en producción. Entonces, necesitamos una forma distinta de trabajar, una forma que nos permita derribar ese muro, que nos permita que haya una mejor comunicación, colaboración entre los miembros del equipo para que tengan un solo objetivo. Y ese solo objetivo es la entrega de valor, ¿sí? La entrega de valor a través del software. ¿Sí? Y también nosotros como equipo y como organización
necesitamos entender que los fallos es algo natural en el proceso de aprendizaje. Ese es algo difícil en las organizaciones porque los líderes muchas veces están acostumbrados a buscar un culpable, están acostumbrados muchas veces a encontrar el fallo, pero no para resolverlo, sino para buscar quién fue el que produjo esto. En un equipo DevOps se aceptan los fallos, significa que se acepta que los fallos es parte del proceso natural de aprendizaje para hacer un mejor producto, para lograr mejores resultados. Se valora bastante la retroalimentación. La retroalimentación puede venir de distintas fuentes. La retroalimentación puede venir, por ejemplo, de las pruebas automatizadas que me están diciendo cómo vamos con respecto a las verificaciones de las reglas o de los criterios de aceptación. La retroalimentación puede venir del usuario final acerca del uso del producto, si le está dando el resultado que ellos esperan o no acerca de esto. La retroalimentación podría venir de los incidentes en producción para poder mejorar y para poder también no solamente mejorar la atención y la rapidez con la que nosotros resolvemos estos problemas. La retroalimentación podría venir durante el desarrollo, digamos, con las opiniones de los usuarios mientras se está desarrollando. Entonces, valoramos la retroalimentación y algunos equipos de DevOps consideran que la retroalimentación es un regalo. Entonces, nosotros valoramos bastante y agradecemos por la retroalimentación o feedback. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que los equipos de DevOps lo automatizan todo o tratan de automatizarlo todo. Entonces, es un equipo bastante técnico, es un equipo que entiende que los procesos manuales o las actividades manuales le restan tiempo y no añaden valor al trabajo del equipo. Por lo tanto, tratan de automatizar, no solamente automatizar las pruebas, sino todo lo que sea repetitivo y que convenga automatizar. Por ejemplo, automatizar la generación de datos de prueba, automatizar los despliegues, automatizar las compilaciones, automatizar el chequeo, verificación de un formato, todo lo que al equipo se le ocurra que pueda añadir valor porque es un trabajo repetitivo, el equipo lo automatiza. Y para esto, el equipo debe conocer en forma conjunta de distintos lenguajes, lenguajes de scripting, frameworks que les permitan hacer esto. La automatización no debe ser un esfuerzo de una persona, sino debe ser un esfuerzo compartido. Por ejemplo, si van a automatizar las pruebas, no es que ustedes van a traer un automation engineer para que automatice las pruebas. ¿Por qué? Porque ¿quién le va a decir a ese automation engineer cuáles son las pruebas que se deben automatizar? En otras palabras, ¿quién analiza y diseña las pruebas? Entonces necesita participación de analistas de pruebas. ¿Quién nos va a proporcionar los datos de prueba? Entonces vamos a necesitar personas que nos proporcionen esos datos de prueba, pueden ser analistas. Vamos a necesitar nosotros de repente de estar alineados con las prácticas recomendadas y lineamientos de desarrollo, aun cuando estamos automatizando, porque la automatización es un código igual. Entonces necesitamos la participación de los desarrolladores. Los desarrolladores conocen de patrones, de buenas prácticas y van a aportar en el tema de automatización para que esto sea mantenible. Vamos a necesitar ambientes de prueba. Entonces necesitamos la participación de la gente de operaciones también para planificar las características del entorno. Entonces, la automatización es un esfuerzo de equipo. No podemos pensar que este es un equipo se resuelve de manera individual, porque si no, estaremos regresando al concepto de silos. Entonces, este tipo de cosas que estamos hablando realmente hacen que la forma como se pensaba que eran las pruebas se transforme. Entonces, DevOps transforma cómo vemos nosotros las pruebas, porque fomenta una cultura de colaboración, es decir, ya no es que una sola persona es la que hace testing, sino el testing sucede a lo largo de la cadena en la que nosotros construimos el software y cualquiera podría probar. Obviamente que un profesional en testing va a tener los mejores skills,
para poder realizar este tipo de trabajos, pero no es la única persona que va a testear. Además, el equipo de voz tiene que procurar automatizar todo lo que pueda y eso significa el involucramiento de todo el equipo en el proceso de desarrollo de software. Entonces, ustedes deben ver una mayor colaboración porque la automatización en sí no les va a resolver los problemas, porque ustedes podrían automatizar lo incorrecto y eso es peor todavía. Entonces nosotros necesitamos desde el inicio el involucramiento de los interesados, como por ejemplo la gente de negocio, la gente de operaciones, junto con desarrolladores y testers, para entender bien de qué estamos hablando y podamos nosotros identificar las pruebas adecuadas para luego automatizarlas. Y luego que las hemos automatizado, las ponemos en algo que vamos a hablar en un momento que se llama, conoce como un pipeline de automatización, que ya representa el flujo desde el momento que se hace un cambio hasta el momento que se coloca en algún entorno, ya sea de entorno de pruebas o de producción, y hacer esto como una tarea continua. Es decir, a diferencia de lo que sucedía antes, que cuando el desarrollador hacía un cambio, para que ese cambio esté en un ambiente de pruebas o de producción, pasaban semanas o meses. Cualquier cambio que el desarrollador haga puede estar en un servidor destino en cuestión de segundos o minutos. Y a eso le llamamos nosotros entregar continuamente, ¿no? Una entrega continua. En producción, para que esto suceda de la manera más rápida y de la manera, digamos, más controlada posible, necesitamos de utilizar tecnologías modernas. Por ejemplo, virtualización, containerización, infraestructura como servicio, es decir, el aprovisionamiento de la infraestructura en los ambientes se realiza mediante programación y no de manera manual, como solía ser. Antes, por ejemplo, también las pruebas se realizaban manualmente, las compilaciones se hacían manualmente, los despliegos manualmente, el aprovisionamiento de infraestructura se hacía manualmente, pero todo eso hoy en día se automatiza. En el caso de la infraestructura, cuando nosotros aprovisionamos la infraestructura de una manera automatizada, le llamamos infraestructura como código. ¿Sí? Entonces, un elemento importante para un equipo de DevOps son los pipelines de despliegue. ¿Sí? Estos pipelines de despliegue son flujos automatizados que pueden contener reglas y que nos ayudan a mejorar la calidad de software. ¿En qué medida nos ayudan a mejorar la calidad de software? En que nosotros podemos darnos cuenta muy rápidamente de cualquier error que esté sucediendo mientras nosotros estamos desarrollando. Por ejemplo, hicimos un cambio en el código. Apenas hicimos un cambio en el código, lo soltamos en el pipeline. O sea, lo introducimos en el pipeline y el pipeline comienza a trabajar. Y ese cambio en el código que yo hice comienza a pasarlo por distintos stages, ¿no? Cada uno de esos stage hace algo con el código, que normalmente son controles de calidad. Si algo fallara, nos damos cuenta rápidamente y rápidamente corregimos. Y eso va a mejorar sustancialmente la calidad del software. ¿Por qué? Porque si esto lo hiciéramos de manera manual, nos daríamos cuenta tardíamente de que un cambio que nosotros hemos hecho, pues tuvo algún problema. La idea es darse cuenta rápidamente. Entonces el código producto de que vamos a estar continuamente cambiando, dándonos cuenta que hubo un problema, mejorándolo. Esto va a hacer que el código sea cada vez más estable y vamos a tener código que potencialmente podríamos liberarlo en producción en poco tiempo. Hay tres conceptos que se manejan en la industria alrededor de los pipelines. Por ejemplo, la integración continua, la entrega continua y el despliegue continuo. Por ejemplo, la integración continua básicamente es un proceso que se usa en desarrollo, en desarrollo. La integración continua no requiere, en teoría, de un ambiente para desplegar porque no despliega, ¿no? Lo que hace la integración continua básicamente es verificar que el cambio que se ha hecho el código sea un cambio satisfactorio desde el punto de vista, digamos, de las pruebas y también la calidad del código. Entonces es algo que le interesa más al equipo de desarrollo. Sin embargo,
es el primer paso para luego llegar a la entrega continua. La entrega continua vendría a ser, una vez que se ha verificado que el cambio en el código pasa los controles de calidad, o sea, el código es de calidad, lo siguiente es desplegarlo en un ambiente para ya ejecutar otras pruebas, que son pruebas funcionales y no funcionales. Entonces, a eso le llamamos las pruebas automatizadas. Y una vez que pase estas pruebas, entonces significa que este candidato a release ha sido probado, ¿no? Mediante todos los controles que nosotros tenemos de manera automatizada, y ya depende de la decisión del negocio si esta versión pasa a producción o no. Entonces, hay una decisión manual que ustedes están viendo en el slide en color medio rojo, que depende del negocio. Si una vez que haya pasado los controles de calidad y de repente hay una revisión manual, se aprueba el pase a producción. El despliegue continuo, el despliegue continuo es todo lo anterior, ¿sí? Solamente que de manera automatizada. O sea, desde el momento que el desarrollador hace un cambio en el código hasta que esto se despliegue en producción, todo el proceso es automatizado y ya no hay una aprobación manual ni una intervención manual durante este flujo. Es decir, por ejemplo, en la imagen ustedes pueden ver que el desarrollador introduce un cambio, luego va al control de versiones, que es el SCM, luego se compila el código, luego se ejecutan las pruebas unitarias, luego se despliega un ambiente para ser probado, luego se ejecutan las pruebas automatizadas, por ejemplo, ahí se ejecutarán las pruebas a nivel de API, de repente con REST Assured, luego se ejecutarán las pruebas funcionales, de repente con Selenium o Cucumber, luego se ejecutarán algunas pruebas no funcionales, de repente con JMeter, y luego que todo esto ha pasado, y no hay, y se podrían también poner algunos controles que se resuelven de manera automática, o sea, algunas condicionales, y una vez que todo esto está verificado, entonces se despliega automáticamente en producción sin pedir alguna autorización. Para llegar al nivel de despliegue continuo, esto significa bastante madurez, ¿no? Tanto de los equipos de desarrollo como de la integración con el negocio, para que todo esté contemplado en este flujo y no se tenga que aprobar algo de manera manual. El testing continuo es uno de los conceptos que los testers van a escuchar siempre cuando hablamos nosotros de los equipos de DevOps, porque ya hablamos hace un momento de que las pruebas ya no suceden de manera manual, sino se automatizan. En realidad, lo que no sucede de manera manual son los chequeos o verificaciones, porque durante todo el ciclo, hay pruebas, o sea, se puede, digamos, ahora vamos a hablar en un momento, se puede distribuir las pruebas a lo largo de todo el proceso, porque la idea tampoco es siempre chequear, sino la idea es prevenir posibles bugs desde el inicio, y por lo tanto necesita mucha colaboración, definición clara de los tests durante la codificación, y durante la construcción se puede, aparte de escribir el código, también escribir las pruebas automatizadas que se van a ejecutar en el pipeline, ¿no? Ahí tienen algunos ejemplos de tests que se podrían ejecutar de manera automatizada. Y entonces, la idea del testing continuo es que se testee cada cambio que se realiza en forma continua. Entonces, cambio que es realizado sobre el código, cambio que pasa por todas las pruebas, porque el costo de probar ya se reduce al ser automatizado. Entonces, ahí estamos hablando de pruebas continuas, ¿no? Antiguamente no se podía hacer esto porque las pruebas eran manuales, entonces las pruebas no se podían hacer de manera continua. Cada vez que se hacía un cambio, se esperaba y se esperaba y se esperaba hasta el cambio sea suficientemente grande como para que se pueda disponer de personas que puedan hacer el testing de manera manual. En los equipos de DevOps no. Cada cambio, por más pequeño que sea, es pasado por el mismo flujo donde se ejecutan todas las pruebas para ver si alguna de las pruebas que antes pasaban, hoy en día fallan. Y el equipo entonces puede obtener feedback y solucionar los problemas inmediatamente. Este concepto en la industria es importante, shift left y shift right. Eh, A diferencia de lo que sucedía, y acá podemos ver realmente cuál es
lo que los testers tienen que mirar de ahora en adelante en el desarrollo de software. De repente, antiguamente y hasta ahora todavía hay managers que siguen pensando que la participación del tester solamente es durante las pruebas cuando el producto ya ha sido construido y para que nos den el ok para saber si ya podemos pasar a producción. Y entonces el manager típico dice, pero no lo necesitas el tester durante la planificación, tampoco lo necesitas durante la codificación, tampoco lo necesitas durante la construcción. Tampoco lo vas a necesitar después. Dime en qué momento vas a testear para recién asignarte un tester. Esa es una visión bastante antigua de la participación de un tester. El tester participa con el equipo en todo momento, desde la planificación y aún después del pase a producción. Cuando nosotros hablamos de shift left, justamente es que las pruebas comienzan en etapas tempranas. Entonces, el tester no puede estar desde que comienzan las pruebas, tiene que estar desde antes, desde que se está conversando sobre qué es lo que nosotros vamos a entregar para resolver algún problema o lograr algún objetivo. También tiene que participar durante la construcción para asegurarse que los desarrolladores entiendan la especificación, los casos, las reglas, de tal manera que ahí estamos contribuyendo con prevenir defectos y no esperar a que se detecten después. Y obviamente durante la construcción, el tester también va a participar durante el análisis, diseño, la implementación de las pruebas. Pero su trabajo no termina ahí, porque existe también el shift right, ¿no? Nosotros seguimos probando, aun cuando el producto ya ha sido liberado, en producción seguimos probando, a eso le llamamos testing en producción. Pero este concepto puede estar mal, digamos, puede ser mal entendido por algunos que piensan de que testing en producción es como me faltó tiempo para probar antes de producción, entonces continúo ejecutando mis casos de prueba en producción. No, no se refiere a eso. Testing en producción son otro tipo de pruebas, no son las pruebas funcionales típicas que se supone que yo ya las debería haber ejecutado y haber comprobado que pasan durante las pruebas y la y el despliegue. Las pruebas en producción se refieren a probar efectivamente en producción. Hay cosas que solamente podrían probar en producción, como por ejemplo algunos tipos de pruebas en producción pueden ser los A/B testing, los feature flags o feature toggles, ¿no? Nosotros podríamos hacer despliegues escalonados para ir probando y minimizando el riesgo del despliegue. Entonces, el testing en producción se refiere a ese tipo de cosas que solamente las podemos hacer en producción con datos reales, con usuarios reales. No significa una continuación, ojo, no significa una continuación de las pruebas que me faltó tiempo, no, no es eso, son otro tipo de pruebas. Entonces, las pruebas se han desplazado no solamente al lado izquierdo, o sea, comienzan ahora tempranamente, sino las pruebas se han desplazado al lado derecho, es decir, se sigue probando aun cuando ya ustedes han pasado a producción, a eso le llamamos nosotros shift right. Entonces, la participación del tester tiene que ser a lo largo de todo el ciclo realmente y la mentalidad, no solamente del tester, sino del equipo, es probar tanto de manera temprana, cuestionando cómo vamos a resolver el problema que el negocio tiene y hasta producción, cómo nosotros vamos a darnos cuenta que lo que nosotros hemos liberado realmente está generando ese valor que nosotros esperamos. Entonces, nuestra visión de las pruebas es mucho más amplia que la forma tradicional que pensábamos en las pruebas. Ya para terminar, con respecto a cómo nosotros evaluábamos la calidad, muchas veces se solía decir el QA, ¿no? El QA le decían a la persona que venía y evaluaba durante el desarrollo si todo lo que nosotros habíamos planificado o nuestro plan, digamos, de pruebas se estaba cumpliendo, la ejecución de las pruebas, el resultado de las pruebas, el informe y la documentación. Entonces eran personas muy enfocadas en cumplir los procesos, en entregar la documentación. Imagínense toda la documentación que se entregaba, planes de prueba, casos de prueba, reporte de defectos, reporte final. En DevOps no es que no se hagan documentación, sino que la documentación tiene que ser automáticamente generada. No debe ser un proceso manual.
para generar esa documentación. Y el proceso debe ser un proceso automatizado, no un proceso manual. Por eso tenemos la colaboración dentro del equipo, automatizar todo lo que se pueda automatizar. No todo se va a poder automatizar, eso es cierto. Va a haber cosas que se van a tener que hacer de manera manual, pero ese esfuerzo manual debe ser un esfuerzo que añada valor, ¿sí? No añade valor el ejecutar las pruebas de manera manual o hacer los despliegues de manera manual. ¿Sí? Porque son cosas que se hacen repetitivamente. Entonces, el tester tiene que ir más allá de su trabajo en el traditional testing, que dice la columna ahí. Su trabajo era normalmente ejecutar pruebas, verificar el resultado de las pruebas, si pasó o falló, y hacer un informe. El tester entonces tiene que ir más allá en los equipos de DevOps y no solamente participar desde etapas tempranas, como hemos dicho en el caso del Shift Left, sino también asegurarse de en producción, le llamamos ya extender las pruebas hacia producción, Shift Right, asegurarse de que los resultados que nosotros esperamos como equipo respecto a los cambios se estén dando. Y eso implica revisar los datos en producción, por ejemplo. Si esperábamos que los usuarios compren más, realmente está viendo, han aumentado las transacciones, tengo que medir eso. Si se esperaba que el usuario, digamos, consulte las distintas formas que nosotros hemos construido para que él pueda consultar, ¿están seguros que lo están haciendo? ¿Tienen datos de esto? ¿Pueden realmente asegurar que el usuario está utilizando las distintas consultas que nosotros hemos creado? Para eso necesitamos analizar los datos en producción. No se trata solamente de entrevistar al usuario, necesita analizar los datos y de acuerdo a eso encontrar patrones y esos patrones nos van a dar una idea de qué cosa podríamos nosotros mejorar en las siguientes entregas para lograr los resultados que nosotros esperamos. También obviamente se valora no solamente analizar los datos en producción, sino también qué es lo que piensa u opina el usuario en producción. Entonces, obtener feedback de los usuarios sobre el producto en producción nos va a ayudar a ver qué mejora nosotros podemos realizar. Entonces, como pueden ver, ya no solamente se trata de chequear pruebas, sino se trata de hacer todo lo que sea necesario, incluyendo las pruebas a lo largo de todo el ciclo, para lograr mejores resultados, para producir un impacto en los usuarios, para lograr los objetivos del negocio a través del software. ¿Sí? Y entonces, nos gustaría hacerles una pregunta, un reto, y esperamos sus respuestas para algunos premios ahí que Brightest está ofreciendo. La pregunta es, ¿cuál es el principal aporte de los testers en un equipo de DevOps? ¿Cuál es su opinión? Envíenos su opinión, lo vamos a evaluar y habrá un ganador de los premios que nosotros tenemos preparados para ustedes. Les agradecemos, muchas gracias por su participación en esta charla, espero que les haya sido de valor y con gusto haber participado en esta charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kino. Creo que todos han aprendido muchísimo hoy. Y a ti que estás viendo esto online, no te olvides que puedes ganar un examen gratuito. Para eso solamente tienes que compartir tu respuesta al reto en un tweet o en un post de LinkedIn, añadir los hashtags Tesla Online y Tesla Ciudad de México y etiquetar a Brightest también. Solo se tendrán en cuenta estas entradas. Anunciaremos los ganadores al final del evento. Muchas gracias y mucha suerte a todos.
Yo creo que el testing va a ir evolucionando en base a las tecnologías que tenemos disponibles. Ahora actualmente están saliendo muchas inteligencias artificiales que está facilitando mucho el proceso de creación de casos de prueba. Y creo que va a estar bueno para enfocarnos en más casos borde. Te siento que es una carrera que no va a morir con el paso del tiempo, pero se va a automatizar más. Y hoy en día todo equipo de desarrollo necesita un tester, cada vez toma más importancia y cada vez va a llegar más lejos. La herramienta K6. ¿Se dice K6? No, se dice K6. Pero no pasa nada, pueden llamarle K6. K6 es la mejor experiencia para hacer pruebas de carga tanto en open source como en la nube. Y no es solo para testers, sino para todo el equipo de software. Es decir, desarrolladores, SREs, personal de QA y muchos más. Con K6 los equipos podrán desarrollar sus automatizaciones en JavaScript. Y por último, la solución en la nube les libera de administrar infraestructura y muchas cosas más. Para más información, den un vistazo a la página http://k6.io.